noches. El jueves pasado la Corte de Constitucionalidad decidió por mayoría, no así por unanimidad, dejar en suspenso todo el proceso de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina por actos de corrupción dentro de su administración. Esto ha causado mucha polémica en la sociedad y pues esas consecuencias y esas aristas las analizaremos acá en Panorama Político. Bienvenido. Comenzamos contigo, Miguel. ¿Cómo ves esta situación de esta semana? Hay varios elementos que hay que destacar de esta coyuntura política. Obviamente, este antejuicio que se promueve en contra del presidente es muy importante poder analizarlo. Primero, hay un amparo que se cae porque no tiene sustento. Y luego este amparo que promueve Karen Fischer. ¿Quién es Karen Fischer? Exfiscal contra la corrupción, que es muy paradójico este asunto, ¿no? Ella lucha contra la corrupción y ahora defiende a Otto Pérez Molina, que está siendo acusado por exactamente el mismo delito. Karen Fischer promovió también una demanda en contra del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hubo un resarcimiento por $125,000 por ahí. Luego promueve también acciones legales en relación al caso de Alfonso Portillo y los cheques de Taiwán, y lo mismo hace con Manuel Valdizón y el plagio del que se le acusó. Entonces, lo paradójico es pensar que una exfiscal contra la corrupción promueve este tipo de amparos a favor del presidente Otto Pérez Molina, y de hecho es la única valiente que sale a defender, digamos, a su aliado, que ha sido durante muchísimo tiempo. Por otro lado, se comete un grave error en cómo se plantea este antejuicio por parte de Amílcar Pop. Parece que hay ahí una incongruencia en cuestiones de fechas, y eso vale también para que la Corte de Constitucionalidad eventualmente le otorgue el amparo a Karen Fischer. Entonces, creo que hay varios elementos, primero unos de sustancia y otros que definitivamente hay que analizar de forma paralela por quiénes son estas personas que están detrás de este amparo y por supuesto todas las aristas. Creo que fuera del tema de la técnica legal, que es de lo que se agarra al final de cuentas la Corte de Constitucionalidad, aquí este es un asunto más bien político. Lo que estamos viendo es cómo el presidente está ganando tiempo para mantenerse en el poder. Un dictamen del Congreso o una votación en el Congreso que le hubiese quitado el derecho de inmunidad del antejuicio hubiera agudizado de alguna manera más la crisis política que hoy estamos viviendo. Así que esto es más bien cómo el sistema, cómo el status quo está haciendo para alargar el mandato de Otto Pérez Molina, por lo menos hasta llegar a las elecciones, y por eso es que miramos una manifestación encabezada por Joviel Acevedo, también solidarizándose con tal vez no con el presidente, pero sí con las premisas del Ejecutivo de que deben haber de elecciones y que debe guardarse esto que mal llamamos orden constitucional. Pero al final de cuentas los temas de fondo, que es cambiar el sistema político del país, lo que estamos viendo es que no está avanzando y que no hay voluntad alguna para que avance, y es más bien proteger al Ejecutivo. Yo creo que sí es un riesgo precisamente lo que se está haciendo en este momento, porque aunque el presidente, como tú lo dices, estaría tratando de abarcar el tiempo posible, creo que sí pasa un momento en el que se complica la situación por este tema de judicializaciones ya de este proceso como tal, y también creo que el hecho de que el presidente quiera alargar esto distrae la situación que se está pidiendo de fondo, la situación de cambiar el sistema, cambiar la ley electoral y de partidos políticos. Sí se está distrayendo esto y se está complicando la situación. Creo que aquí la protesta social debe continuar y debe agudizarse, porque de alguna forma podría estar bajando de intensidad el hecho de que se pidan cambios por este tema de judicialización. Ahora, yo creo que en el caso, por ejemplo, perdón, Dulce, en el caso, por ejemplo, de Karen Fischer, que mencionabas tú, y Joviel Acevedo, quizás son los operadores políticos más visibles en este momento de Otto Pérez Molina, pero no son los únicos. Vemos una Corte de Constitucionalidad que se contradice en sus argumentos porque rechaza un amparo de una persona, de un ciudadano que también actuó quizá a título del presidente, pero Karen Fischer lo hizo de la misma manera. Y no solo ellos, o sea, vemos un Congreso que está alentando todo este proceso de la pesquisidora en contra del presidente, y pues todo esto tiene detrás un respaldo mucho más allá del presidente Otto Pérez Molina. Sí, a eso quería llegar yo, que al final de cuentas el presidente aún tiene pocos, pero tiene aliados. Y entonces se mira en el Congreso que hay una minuciosa alianza todavía entre PP y líder, y en este sentido
líder que tiene cooptada la comisión pesquisidora estaba protegiendo al presidente desde el mismo momento que no establece un plazo o no quiso establecer un plazo para entregar un informe, y también ahora, bueno, que se mira la renuncia del diputado Hichos y que al final esto solo vino a estancar más el proceso. Si no hubiera pasado lo de la Corte de Constitucionalidad, al final siempre se hubiera estancado la comisión pesquisidora, porque al final líder y PP tenían el pulso ahí en esta comisión pesquisidora y solo un diputado de Creo estaba luchando en contra de esta alianza que tienen ellos dos para proteger al presidente. Y en sí, ayer se vio, el jueves se evidenció precisamente lo que pasaba en esta comisión, y es que no quisieron hacer público el informe del presidente, tampoco quisieron pues escucharlo, había unas contradicciones entre si el presidente tenía que llegar o no. La ley en materia de antejuicios dice que sí, y pues por su parte Partido Patriota y Partido Líder lo defienden diciendo que en el Código Procesal Penal él puede enviar un informe, pero al final creo que el presidente aún tiene un poco de aliados estratégicos, pero no le van a funcionar para siempre, y creo que al final sí se está tardando un poco. muchos en hacer- salvavidas para ellos. Yo sí difiero con Dulce en que el presidente tiene pocos aliados, Tiene muchísimos aliados, creo yo. pero no el presidente Otto Pérez Molina sí está solo, creo yo. Pero el sistema lo que está haciendo es presentando una defensa muy fuerte de cómo evitar que se cambien las cosas. El sistema no quiere, y el sistema, entiéndase, esta corporación de políticos que hace, que se alimentan de la corrupción. Políticos, empresarios Cierto, y pero de muchas todos veces grupos, son los ¿verdad? mismos políticos que forman nuevos empresarios los que están haciendo Pero eso. lo podemos reducir a 148. 158. A 158 diputados. Y lo podemos ver, por ejemplo, en las mesas No. de trabajo que se están realizando en relación a poder reformar ciertas leyes. Ves 4 diputados en cada mesa de discusión, por ejemplo, en el tema de las mesas de trabajo de la ley para reformar la ley electoral de partidos políticos. ¿Qué están haciendo los diputados ahí? Nada. Si bien es cierto, son parte No, pero de no la se sociedad, limita, digamos, pero como no se tal. limita solo a No, 158. Estamos hablando de una estructura mucho más sólida, pero los mucho más operadores reales son histórica. Pero los que Miguel, el ejecutan, ejemplo digamos, sí está son en los que diputados. la Corte de Constitucionalidad, que es electa de una forma política, más 158 diputados, más la estructura de los partidos políticos, más algunos gremios, principalmente de constructores o de empresas, y que la misma investigación de CICIG comienza a revelar cosas que ya sabíamos, pues, que los Ángel. diputados tienen sus propias empresas y hacen contratos. Otto Ángel, se nos ha acabado el tiempo de este primer bloque. Continuamos esta discusión en el siguiente bloque. Continuamos con esta discusión sobre quién es el más beneficiado con esta suspensión del proceso de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina. ¿Debió la Corte de Constitucionalidad intervenir de esta forma, Otto Ángel? ¿Cómo crees tú? Uno no puede juzgar a la Corte, ¿verdad? Porque además es la Corte Celestial, porque así se diseñó en el sistema político, jurídico guatemalteco. Al final de cuentas, miren, yo lo que creo es que estamos alargando la agonía. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ya llevamos 2 meses de crisis y no vemos soluciones en el mediano plazo. Más bien lo que vemos es una resistencia muy dura de parte de muchos sectores y poca anuencia a sentarse a negociar para que tengamos algo que le convenga a todos, en el sentido de tener una ley electoral y de partidos políticos que tal vez no sea la mejor, pero por lo menos nos comience a sacar del atolladero. Ahí no vemos voluntad. Y yo sí quiero citar un caso emblemático, y perdón que les robe mucho tiempo, pero es lo que estamos viendo hoy, en estos días, en el caso de este niño, que un grupo de mareros los secuestran, le piden que maten a un piloto, el niño se niega, los mareros le dicen, según las informaciones que ya se han reportado, ¿cómo crees que te matemos? ¿Te descuartizamos o te tiramos de un puente? Lo tiran de un puente, va a caer, cae 125 metros, milagrosamente sobrevive, lo llevan a un hospital, en el hospital no hay medicinas para que lo puedan atender y para que pueda salir más rápido de este problema, y el niño está agonizando. Este es un muy buen ejemplo de cómo está agonizando nuestro sistema de partidos políticos. ¿Por qué? Porque al final esto se trata de que los hospitales no tienen medicamentos por un sistema corrupto, no tenemos seguridad en las calles porque a nadie le interesa atender a la gente, ni desde la política, ni desde la Policía Nacional Civil, ni desde el organismo ejecutivo. Así que definitivamente el sistema está colapsando.
Y tristemente nuestros liderazgos no están viendo que el colapso está llegando. Ayer así es presentado un informe sobre la situación política y ellos decían precisamente que toda esta situación, el tema de la corrupción, todo el desengano que tiene el ciudadano, es porque el partido político se aleja demasiado del ciudadano y son los resultados que tenemos. Vemos como una cúpula, una élite es la que decide sobre el 85% casi de las decisiones de los partidos políticos y esto se ve reflejado claramente en la forma en la cual llegan a gobernar. Vemos, como tú mencionabas, ese ejemplo que a mí me parece uno de los ejemplos más acertados. Vemos también cómo la gente se está muriendo en los hospitales, la gente se muere en las calles y no pasa nada, y aún así todavía dicen que se debe respetar el orden constitucional. Yo me pregunto qué orden constitucional es el que quieren preservar. Hablaba yo con las personas que están interviniendo en las mesas de trabajo para reformar la ley electoral y de partidos políticos y justamente hacían ese comentario, o sea, ¿qué constitucionalidad? ¿Qué constitución si se vive violando constantemente? Esa es una, y la otra es que, por ejemplo, lo que tú decías en relación a los partidos políticos, la gente ciudadana, los ciudadanos comunes, digamos, y corrientes como todos nosotros, vamos y planteamos nuestras posturas, nuestras peticiones ante estas mesas, y lo que hacen los diputados, porque hay diputados ahí, supuestamente te asesoran, pero lo que hacen es decirle, mire señor, su propuesta no tiene viabilidad, no es viable, no la vamos a tomar en cuenta porque lo que nosotros tenemos como paquete ya no se va a mover de ahí. Entonces difícilmente la ciudadanía y los grupos que están intentando impulsar nuevas leyes, pues sencillamente se va por el retrete, no es algo válido. Entonces la gente se desilusiona y dicen, bueno, es que la gente no participa. Sí participa, pero su participación sencillamente es cercenada y las decisiones únicamente las toman las personas, ese status quo del que venimos hablando. Y es que ellos solo se representan a sí mismos y a sus financistas, a nadie más. Pero por ejemplo, ayer me daba un ejemplo otra persona muy puntual, y es que me dice, aquí no hay representados, por ejemplo, los pueblos indígenas, la gente de Nevaj, la gente de Quiché, la gente el sector indígena, que dicho sea de paso es más del 50% en el país, no está representado. Entonces, ¿cómo se van a tomar decisiones de país si la mitad del país no está representada en estas decisiones? Pero volvemos a lo mismo, que los partidos no tienen representación, o sea, giran en torno a una figura política, quizá son de 6 a 10 las personas que toman las decisiones en el Comité Ejecutivo Nacional y ellos incluso hasta lucran con las plazas porque tienen ese poder absoluto y hasta que no se reforme esta situación de otorgarle tanto poder a esa cúpula, a ese quórum mínimo, o sea, esta situación no va a cambiar, o sea, podemos plantear mil cosas y no va a cambiar. Es una de las propuestas que se está haciendo, precisamente la democratización dentro de los mismos partidos políticos y que no sean unos cuantos los que decidan y al final sean los que negocien cuáles van a ser esos puestos políticos que finalmente son electos en elección popular, pero yo creo que todo este tema que hemos venido hablando de la falta, finalmente que los guatemaltecos son los que están sufriendo más el tema de la corrupción, el tema de la falta de medicamentos, el tema de la falta de educación, una educación como debería de ser. El problema de todo esto precisamente está en manos de esos políticos y es con tan solo voluntad política. En este momento es lo único que estamos pidiendo, una voluntad política para que se apruebe y que en este momento que se puede y está la presión social de los sectores desde la ciudadanía hasta los sectores sociales, esta presión se traslade al Congreso de la República y aprueben estas reformas que aunque sean pocas y sean sustanciales, van a empezar a dar cambios, precisamente en el tema de los partidos. Yo lo que creo es que voluntad hay, pero de no cambiar absolutamente nada, Dulce. Sí, antes, bueno, se veía que había un poco más, cuando empezamos a ver todo lo de la crisis política, decíamos, bueno, quizás iban a haber reformas a la ley electoral antes de las elecciones. Ahora yo lo estoy viendo muy difícil, porque realmente solo le están dando larga, se está trazando todo, se está estancando todo, al final de cuentas los políticos no quieren perder y como mencionaba Miguel, al final no hay representación y en las mismas mesas, o sea, la gente puede llevar sus propuestas, pero al final sabemos que los políticos solo van a escuchar y ahí va a quedar, o sea, no lo van a tomar en cuenta, no están realmente abriendo un proceso para que la gente realmente llegue a opinar o algo, porque realmente los procedimientos fueron muy cerrados, al final que mucha gente tampoco se enteró realmente que podía ir a participar, porque no hubo una promoción como tal de estas mesas de trabajo. Porque no les interesaba. No, y además los ves desde las señales más ridículas, que sea en un hotel en la zona 10, lejano a los sitios insignes del poder. Si hay diputados